Antes de la cirugía muchas veces se indican tratamientos médicos locales y vía oral, ¿no? Y hay cremas. ¿Funcionan estas cremas? Sí, hay que ir cambiando varios hábitos antes de llegar al medicamento. De repente con muchos de ellos se puede corregir, ¿no? Y el tratamiento no es uno solo, como te venden en la televisión, una capsulita todos los días durante un mes y ya estás bien. No es así. ¿Tú encuentras que, o las series dicen que hay diferencia entre hombres y mujeres? ¿Es más común en hombres o mujeres? Si la mujer no saliera embarazada, yo diría que es semejante. Para las chicas que tienen gestación o que han sido mamás, es un factor adicional al que tendría toda la población general, ¿no? Entonces a las personas que sufren de este tipo de patología hemorroidal les dicen que no coman ají, que no tomen alcohol, algunas otras restricciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast Conversando con el Dr. Gus. Siempre es una emoción grabar, sobre todo porque grabamos en la Clínica Delgado, que es como grabar en casa y con amigos. Nuevamente están conmigo, me acompañan tres grandes amigos y colegas. Algunos de ellos ya los van a conocer porque ya han estado aquí en el podcast. Hoy vamos a hablar de algo que quizás muchos se sorprendan, pero en el fondo no. Vamos a hablar de la patología hemorroidal. Cuando todos dicen que alguien sufre de las hemorroides o que están con hemorroides, hay muchas cosas que tenemos que entender y comprender, sobre todo porque según algunas series, podríamos decir que 2 de cada 3 personas, o en general más de la mitad de la población mundial, ha sufrido, sufre o sufrirá alguna molestia hemorroidal. Entonces, en esta tarde nos acompañan 3 especialistas directa o indirectamente en la materia. En primer lugar, tenemos a Lorena Campodónico, que ya ha estado con nosotros en un episodio anterior. Lorena es ginecobstetra, trabaja en la Clínica Delgado y es mamá de Adriano de 12 años y de Lorenzo de 9. Y Lorena está aquí porque muchas mujeres durante el embarazo o durante el puerperio tienen como complicación patologías hemorroidales, ¿no? En segundo lugar, tenemos a Luigi Belloni, un gran cirujano, gran amigo también. Él es cirujano general, se dedica muchísimo a la coloproctología, trabaja en la Clínica Delgado, además trabajó 15 años en el Hospital Almenara, tiene muchísima experiencia, y es papá de Luigino, de 27 años, de Alesia, de 24 años, y de Miquela, de 21 años, que estudia medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en tercer lugar, nos acompaña Julio Rivara, que es mi hermano. Ya en un episodio anterior estuvo mi otro hermano, Pedro Rivara, que es psiquiatra. Julio es cirujano general, también se dedica muchísimo a la coloproctología. Trabaja en la Clínica Delgado, en Aguna, y es jefe del servicio de coloproctología en el Hospital Rebagliati hace muchos años, ¿no, Julio? 20 quizás, más o menos. Y es papá de Sebastián, de 14 años, de Franco, de 11 años, y de Isabela, de 4 años, que son mis sobrinos. Así que esta tarde vamos a conversar, así usando un término popular, de las hemorroides, ¿no? Entender si la palabra decir hemorroides está bien, cuáles son los factores de riesgo, uno se llega realmente a curar, cuál es el tratamiento, etc. Entonces, es importante definir este término de hemorroides. ¿Qué son las hemorroides, Luigi? Bueno, para empezar hay que saber que todos los humanos nacemos con venas hemorroidales. Así como nacemos con 2 ojos, una nariz o un apéndice, todos tenemos venas Son hemorroidales. venas, entonces. Bueno, le decimos, y la gente le dice venas, el término técnico sería un plexo venoso. ¿Y qué es un plexo venoso? Imagínate una vena que viene, se bifurca, se trifurca, se interconecta y hace como una red venosa. Se van ramificando, Eso ¿no? es un paquetito, un plexo hemorroidal, es como una almohadilla. Y usualmente generalmente hay 3 en la circunferencia anal, ¿no? Entonces, todos nacemos con esto. Ahora, la gente dice, me salió un hemorroide. ¿Qué significa esto? Así como hay venas en las piernas que en algún momento se dilatan, se vuelven tortuosas, dicen, te han salido varices, imagínate que en toda esa tubería hemorroidal se dilata, se estrecha, se vuelve tortuosa. Al pasar eso, el paquete hemorroidal crece y la persona siente una bolita que va apareciendo ahí abajo y dice, me ha salido un hemorroide. El problema viene cuando este hemorroide, que ya creció y que tiene trayectos tortuosos,
el trayecto tortuoso hace que la sangre tenga un flujo turbulento. Y el flujo turbulento hace que la sangre se pueda coagular. Y al coagularse la sangre, al atorarse una tubería, una atora a dos, dos atora a cuatro, cuatro atora a ocho, entonces todo el paquete hemorroidal crece, se dilata, se pone duro y muy doloroso. Esto es lo más frecuente que pueda pasar. Eso se llama trombosis hemorroidal o trombohemorroidal. Entonces ahí es cuando la persona dice, me ha salido un hemorroide, Claro, ¿no? Esto es lo más frecuente que es lo más puede pasar. frecuente. Julio, entonces vamos entendiendo que tenemos en la zona del recto 3 paquetes de venas hemorroidales, ¿no? Como nos dice Luigi, que son unos plexos que así como las venas de las piernas se pueden dilatar, volverse tortuosas o varicosas y uno las puede tocar con la mano, en la zona del recto también podría ser que estos paquetes crezcan, se dilaten y ahí tenemos que hay crecimiento del paquete hemorroidal, pero como nos dice Luigi, a veces se puede trombosar, o sea, se forma como un coágulo sanguíneo que hace que sea más difícil que circule la sangre y eso hace que crezcan más, ¿no? Es ahí cuando más los pacientes los buscan a ustedes. Claro, canal anal. Realmente esto sucede en canal anal, El canal anal es la parte final, ¿no? que está entre la piel y el recto. Son unos 3 a 4 centímetros más o menos de distancia, que es donde están los músculos del esfínter. Ese es el canal anal. Ahí están los paquetes, como dice Luis, ¿no? Las personas ni cuenta se dan que existen estos paquetes venosos, estos plexos, obviamente, si es que no le molestan. Recién cuando estos crecen o tienen una patología es que llaman la atención y hacen preocupar al paciente, ¿no? Que puede doler, puede picar, puede dar sensación de bulto porque están creciendo, o lo que más asusta al paciente es cuando sangran, ¿no? Claro, entonces justamente ya tenemos unas venas que están en la zona del canal anal, ¿no? Que dices tú que está entre la piel y el recto. ¿Qué es el recto? En el recto es la parte final del tubo digestivo, Del colon, es ¿no? del colon. Realmente no es la continuación, es un tejido diferente, viene de otro origen, pero es la parte final y es la unión entre el colon y el ano O sea, y el esfínter, y el eso que se esfínter, cierra claro. al final, Esta patología sucede en el canal anal, que tiene 3, 4 centímetros. más o menos. Ya. Sí. Ya, y ahí están los 3 paquetes hemorroidales que Claro, si no están dilatados podrías no darte cuenta que claro, y existen. está en una zona difícil porque no es cualquier zona, es una zona que está envuelta entre músculos, los esfínteres. Y muy Entonces, sensible. imagínense, uno puja y duele. Uno cuando va al baño, ¿qué pasa por ahí? Las heces. Duele, ¿no? Duele, raspa las venas, sangran. Entonces, Entonces duele. todo sucede por esa zona y genera muchas molestias. Claro. Luis, entonces cuando estos paquetes están dilatados, obstruidos por un trombo, por ejemplo, comienzan las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes que harían que una persona se dé cuenta que algo está pasando ahí? Usualmente un bulto que aparece, y la segunda y la que más asusta, como dice Julio, es el dolor. Cuando hay trombosis hemorroidal hay dolor y cuando esta hemorroide se puede ulcerar, sangra. Y el sangrado es lo que los trae corriendo a emergencia porque aunque sean 2 gotas, pues asusta, ¿no? Claro, entonces hay dolor, El dolor es lo que abultamiento trae al paciente. y ya en algunos casos puede llegar incluso al sangrado. Algunas personas también refieren ardor y prurito, o sea, picazón. Estados iniciales. Eso es una manifestación común porque muchas veces un hemorroide crece bastante, no necesariamente se trombosa, crece bastante, pero mira, imagínate, yo tengo en el labio una parte seca y una parte húmeda interior, mucosa. Claro. Pero si me dan un puñete, me golpeo y el labio se hincha, hace esto, y la parte húmeda se exterioriza. Entonces, eso mismo pasa abajo. Cuando un hemorroide es bastante grande o empieza a prolapsarse significa que el tejido anal sale al exterior. Esa humedad de la mucosa, esa humedad local, produce picazón, produce sensación de ano húmedo y esa humedad produce una picazón constante. Esa mucosa pica. Claro. Entonces, es por ahí que viene la picazón anal, ¿no? Ah, claro, entiendo. Importante, no sabía ese detalle, pero tiene bastante lógica. Entonces, Lorena, tú como ginecobstetra que trabajas muchísimo la gestación, el parto, ¿no? El pujo de los partos donde no solamente el embarazo ocupa un espacio, sino que en el momento
del nacimiento de un bebé hay mucha fuerza a la hora de pujar, entiendo que la posibilidad de que estas venas hemorroidales se dilaten, se obstruyan, constituyan en una molestia con relativa frecuencia. Es muy común en una mujer embarazada o en una mujer que tiene un parto vaginal versus una cesárea. Sí, definitivamente se calcula que o sea, en las series hablan de entre 20 y 40% de mujeres durante el Es embarazo un van a ser montón. hemorroides. Una Es o un dos de montón. cada 5. Es un montón, es bastante. Se quejan de la molestia y no solamente de las molestias que ocurren, sino de la aparición de las hemorroides, porque obviamente en una mujer que te aparezca algo ahí, solamente con sentirla, así no te duela, así no te pique, así no te molesta, ya es bastante incómodo. Eh, Hay bastantes causas, porque una es directa, ¿no? Lo que ocurre con los cambios hormonales. El embarazo básicamente está comandado por la progesterona y lo que hace la progesterona es relajar el útero para que no se contraiga, pero los órganos que tienen similar músculo que el útero, que es el músculo liso, como lo que tienen los intestinos o como lo tiene la vejiga, también se relajan y no se contraen de una manera adecuada. Entonces, si los intestinos no se contraen de una manera adecuada, la comida no avanza de una manera rápida, se va quedando más ahí, jala más nutrientes, el intestino logra absorber más agua, la comida se seca o el bolo que se va a salir, más bien dicho, se seca y ocurre el estreñimiento, ¿no? Y como causa secundaria al estreñimiento pueden aparecer las molestias de los hemorroides. Y lo otro es que el útero va creciendo y va comprimiendo las venas que van por detrás. Y como decía Luigi, no todo viene de una vena más pequeña, que vino de una vena más grande, y el útero va a ir apretando las venas grandes que van por detrás, sobre todo la vena cava, y va a generar en un problema posterior, ¿no? Y si Entonces, le quieres, por un efecto mecánico, progresivamente se va aumentando la posibilidad de que se dilaten estas venas hemorroidales, así pero es. también por un cambio en la función uterina e intestinal podría generarse estreñimiento que aumenta también el riesgo. O sea, no importa la vía de parto, el embarazo per se ya es un factor de riesgo. Y Así a eso le es. sumamos también el parto en sí. A eso le sumas, claro, por eso es que las que tienen en el primer trimestre pueden haber hemorroides porque ya puedes tener estreñimiento y porque ya puedes tener el Claro. efecto de la progesterona. Al final del embarazo es más el efecto local. Y en el medio ocurre el estilo de vida, ¿no? Si hay más sedentarismo, si hay La menos, o sea, dieta. la dieta, el consumo de líquidos, etcétera. Y el momento del pujo del parto también, porque el pujo, el esfuerzo que las personas van a hacer, como acá han explicado mis brillantes colegas que tengo a cada uno de los lados, a mi diestra y a mi siniestra, este, lo que va a ocurrir es eso, ¿no? Va a haber una mayor presión y eso va a hacer que las hemorroides se salgan para, para la buena suerte después del momento del parto y lo cruento que podría ser el parto para las hemorroides. La mayoría de hemorroides postparto regresiona en un buen porcentaje, ¿no? De repente no a nada, pero sí regresiona bastante. Sobre todo aquellas mujeres en quienes esta patología hemorroidal se ha dado por el embarazo, Sí, porque habrá algunas que ya tenían este problema de antes, claro. el embarazo lo intensifica, se ve el embarazo y todavía queda la patología de fondo. Julio, entonces hasta ahora hemos aprendido más o menos la anatomía del canal anal, de los paquetes venosos hemorroidales. También hemos aprendido que el embarazo es un factor que podría aumentar el riesgo y casi 30-40% de las mujeres lo podrían sufrir asociado al embarazo. Pero ya no hablando necesariamente del embarazo, sino en la población general, ¿cuáles serían estos factores que se asocian con el riesgo de sufrir de patología hemorroidal? La verdad, son muchos y diferentes, ¿no? Muchas veces tratamos a manera de investigar qué sucede con el paciente, la causa, pero no se llega muy bien a las causas. Puede ser tan diversas desde pujadores,
pujadores crónicos, desde un paciente prostático, paciente estreñido, paciente con tosedor que tiene una enfermedad pulmonar crónica, fumador, asmático. Va también por pacientes prostáticos, dije, que tienen que pujar, a veces al orinar, y aumentan la presión de la pelvis. También pacientes que pujan al hacer ejercicios, pesistas, levantadores de pesas, ejercicio intenso, desde que hacen de repente un spinning muy prolongado, o sea, de todo. También está el factor emocional, ¿no? La tensión, el estrés, la ansiedad, el exceso de preocupación, eso genera una compresión sostenida del músculo del esfínter, disminuye Porque hay el un flujo tono sanguíneo. muscular en el Claro, esfínter anal claro. que también se asocia mucho con la parte ¿No? emocional, Así como ¿no? hay gente que hace el bruxismo, que es la contracción de la mandíbula, también contrae el músculo del esfínter y a veces uno ni cuenta se da hasta que se lo hacen notar, ¿no? Entonces, digamos Entonces, que en general diferentes factores que aumenten esta y sigue la compresión. lista: alimentarios, tipo de alimentos, Estreñimiento, ¿no? estreñimiento, etcétera, etcétera, falta de líquidos. Estar mucho tiempo sentado. Una lista Siempre tremenda. muchos taxistas También, eh, también. se quejan de esto, Claro, ¿no? De que sufren claro. de hemorroides que O están estar 10 mucho horas rato sentado o también estar mucho rato parado. también. Ambos que extremos, echarse. ambos extremos son. Hay que Hay que echarse. cambiar. Claro. Y Luis, ¿tú encuentras que, o las series dicen que hay diferencia entre hombres y mujeres? ¿Es más común en hombres o en mujeres? Mira, si la mujer no saliera embarazada, yo diría que es semejante. Sí. Para las chicas que tienen gestación o que han sido mamás, es un factor adicional al que tendría toda la población general, ¿no? Si decimos que el estreñimiento, que también la llamamos constipación, es un factor que se asocia con la patología hemorroidal y el estreñimiento, si no me equivoco, es más común en mujeres, podríamos quizás decir que es, o no, quizás me equivoco, no es mi especialidad. Pues sí, puede haber ahí un factor. El estreñimiento a veces es bastante relativo, ¿no? Nos han criado a todos con la creencia que hay que ir al baño todos los días a hacer deposición y en la mañana. Porque si no vas en la mañana, eso se queda adentro, se pudre, pasa la sangre y es tóxico. Lo segundo es que en el día no hay baño, entonces tienes que ir al baño en la mañana antes de salir de tu casa. Entonces la gente tiene eso metido en la cabeza, van al baño, pujan en la mañana hasta que sale, pues aunque sea una bolita, y están contentos. Esos son los pujadores y esos son los que dicen soy estreñido. Pero el tubo digestivo de la gente funciona cada uno a su ritmo. O sea, si yo como camionero grande, voy a ir al baño diario. Pero si como pollito, no voy a ir al baño diario porque el tubo digestivo no se va a llenar para evacuar diario. Y eso no me hace estreñido. Hay gente que su ritmo defecatorio es cada segundo día y ese es su normal. Hay gente que defeca el tercer día y ese es su normal. Y pretender que esa persona vaya diario al baño, y ahí están todos los factores que mencionó Julio: alimentación, dieta, estilo de vida, cantidad de ingesta de líquido, etc. No podemos pretender forzar o hacer que nuestro tubo digestivo funcione al horario que nosotros queremos. Va a funcionar cuando se llena. Cuando se llena el tubo digestivo, toda esa materia fecal progresa al recto, que es lo que está justo antes del ano, ¿no? Al dilatarse el recto viene la gana de querer defecar. Entonces, ese es el momento en que hay que ir al baño, no cuando queremos. La gente usa la palabra soy estreñido y por más que uno les explica, a veces toman, no te imaginas la cantidad de cosas que toman para el supuesto estreñimiento. En realidad se están haciendo daño ellos mismos, ¿no? Claro. Y un punto importante también es autoeducarnos cuándo y cómo ir y en qué condiciones ir al baño. Por ejemplo, complementando lo que dice el doctor Belloni, uno va al baño, de repente pasa un mal momento porque puja y puja y puja, y en ese momento se dilataron las venas. Ok, de repente terminó, se asea, se para y se va a trabajar. Va a caminar 10 cuadras, sube al transporte público o maneja 2 horas, etc. Y peor, congestión venosa. Pero qué diferente sería si yo me autoadecuo a ir en las noches, por ejemplo, termino de hacer el esfuerzo que hice y me voy a descansar. Entonces esas venas que ya trabajajar van a descansar Le doy en la tiempo cama. a que vuelvan a su tamaño Entonces, original. no las estoy entrenando a que se dilaten. Claro, y cabe dejar claro que
Estreñimiento no es si yo no hago un día o dos, sino que cada vez que voy, pujo mucho, me cuesta mucho trabajo, Sale muy duro. Pasa un mal momento. salen como piedras, a veces hasta llego al sangrado. Incluso hay gente que tiene esas molestias y va todos los días, pero hay gente que, como dice Luigi, van cada 2, 3 días, pero cuando hacen sin problemas, suavecito, y siguen una vida con tranquilidad. Entonces el estreñimiento es muy relativo, ¿no? Pero Lorena, sí es cierto que las mujeres durante la gestación tienen una incidencia bastante alta de estreñimiento. Es muy común, dirías, ¿te atreverías a dar un porcentaje? Sí, claro, definitivamente. Casi la mitad de mujeres van a tener estreñimiento en algún momento del ¿Y, embarazo. y les das algún tipo de intervención terapéutica para esto? ¿Dietética, por ejemplo? Al comienzo siempre la recomendación es manejo de estilo de vida, o sea, no solamente de dieta, porque acá tenemos que sumar, sí, comer fibra, comer sano, tomar mucha Y agua. actividad física es importante, ¿no? La actividad física es súper importante y lo otro que o sea, que tenemos que ver es que generalmente usamos algún tipo de vitamina, algún multivitamínico o hierro solo, que suelen en muchos casos causarles más estreñimiento. Claro. Entonces, llega un momento que por más que ellas traten de hacer su regularidad de dieta o un estilo de vida adecuado o ejercicios, igual no pueden ir al baño, les cuesta, ¿no? Entonces sí, siempre los medicamentos osmóticos o las sales osmóticas son las que más ayudan y ¿Qué no hay son sales problema osmóticas con tomarlo para embarazada. el O sea, público? son un tipo de medicación que va a tratar de hacer que se jale más agua para que la deposición salga más Que se toman blanda, por ¿no? vía oral, ¿no? Son por vía Que oral no se absorben, generalmente que no tienen efectos secundarios, que son y que se pueden compatibles con usar el tranquilos en embarazo. el Incluso embarazo los pediatras lo usamos en bebés, ¿no? Y o en eso, ellos mismos. o en ellos mismos, sí. Entonces, la cosa está bastante clara hasta ahora de que es muy común sufrir de patología hemorroidal. Y casi la mitad de las personas lo tuvieron, lo tienen o lo tendrán. Que el embarazo es un factor que se asocia fuertemente, que los estilos de vida, llámese la dieta, la falta de actividad física, el sedentarismo, las actividades con mucho pujo, etcétera, se pueden asociar y que las manifestaciones clínicas más comunes son el dolor, el abultamiento, puede haber sangrado, picazón y ardor muchas veces. Entonces, ahí la gente se pregunta, dicen, ya, sufro de hemorroides, ¿qué hago? ¿Qué tratamientos me va a dar el doctor? ¿Voy al gastroenterólogo? ¿Voy a un cirujano? ¿Busco un proctólogo? ¿Un médico internista? ¿Y qué me va a dar? ¿Me va a dar una crema? ¿Me va a dar pastillas? ¿Me va a decir para operarme? ¿Me va a poner ahí unas grapas? Hay mil cosas que uno ve incluso por redes sociales, que te venden pastillas mágicas que supuestamente en estas animaciones ven que la hemorroide se achica y se acabó tomando esto. Luigi, ¿cuáles son estas opciones a las que va a llegar una persona, esas opciones terapéuticas para sentirse mejor? Para sentirse mejor significa que tiene alguna molestia, Claro. ¿no es cierto? Hay gente que viene y consulta solamente porque apareció un bultito. Los examinas, efectivamente tiene una hemorroide un poquito crecida, no le duele, no le fastidia, no le pica, no está húmedo, etc. Entonces, conversar con ellos acerca de estilo de vida, alimentación, no tienen por qué privarse de nada, pero sí no exagerar en ciertas cosas y ahí probablemente no hagamos nada. Pero si hay molestias tipo dolor o trombosis hemorroidal o sangrado frecuente y recurrente, ahí ya tenemos que empezar a ver qué hacemos con el paciente. Incluso la trombosis hemorroidal, que es dolorosa, afortunadamente para estos pacientes, la mayoría de veces responden a un tratamiento sin una cirugía. Pero hay que explicarles qué es, de qué se trata y hay que explicarles cómo es el tratamiento y a qué va dirigido. Entonces, inicialmente intentamos esto. Como digo, la mayoría de pacientes regresiona, mejora y terminan no operándose. Los que terminan operándose son los que no responden a este tratamiento o el dolor va en aumento pese al tratamiento o el dolor no mejora o se agrega sangrado. El sangrado es una indicación para operar y el dolor que no calma también, ¿no? O sea, mi cirugía tiene que ir dirigida a mejorar la calidad de vida del paciente y a mejorar sus molestias. Si el paciente vive con dolor, vive con molestia, incluso hay algunos que vienen porque, doctor, tengo ahí una cosa y mi principal molestia es que no me puedo asear.
no hay manera de que esa zona me quede limpia. Entonces, bueno, pues habrá que intervenir quirúrgicamente. Pero si la persona, hay mucha gente que viene con hemorroides más o menos grandes y que no le molestan y que no le causan, el paciente dice, no me molesta para nada, pero he venido porque mi esposa, mi esposo me ha dicho que venga, o porque, bueno, pues he tenido tantos años que mejor consulto. Uno hace un buen examen y si el paciente no se queja de nada y no hay nada complicado, entre comillas, no los operamos, Claro, ¿no? Entonces, hay que ver a cada paciente en forma individual. individual. Y siempre hay que tratar en esta zona, que es una zona muy sensible, muy dolorosa, hay que tratar de ver si se puede manejar de una manera no operatoria. A nadie le gusta que lo operen de nada, y menos de las hemorroides, porque es una operación que tiene muy mala fama. Mala fama de dolor, fama de recuperación tórpida, etcétera, y de que no queda, entre comillas, de que no queda bien. Pues sí quedan bien, y quedan muy bien, pero hay que aplicarla al paciente indicado en el momento indicado. Y, No todo corregir hábitos también, ¿no? va acompañado de corregir hábitos, exacto. Julio, entonces, en un momento vamos a hablar de estas opciones quirúrgicas, pero antes de la cirugía muchas veces indican tratamientos médicos locales y vía oral, ¿no? Y hay cremas que usan corticoides y algunos otros componentes para estabilizar la pared venosa, etcétera. ¿Funcionan estas cremas? Sí, primeramente, lo que empezaste a comentar, la consulta de un paciente con patología hemorroidal no es una consulta rápida. Partamos por ahí. Uno tiene que llegar a conocer cuáles son los factores que probablemente hayan llevado a este paciente y tratar de corregirlos. Y van por todos lados, desde la dieta, hábitos de deporte o sedentarismo, si hace o no hace, estado emocional del paciente, como comenté hace un momento. Hay que ir cambiando varios hábitos. Porque a veces hay el ansiedad paciente, claro. que si no la Antes de llegar al corriges, ¿no? medicamento, de repente con muchos de ellos se puede corregir, ¿no? Y ya finalmente, claro, por supuesto, hay que darle tratamiento. Y el tratamiento no es uno solo, como te venden en la televisión, una capsulita todos los días durante un mes y ya estás bien. No es así. Van desde vía oral y tópicos, por supuesto, desde ablandadores de heces, etcétera, etcétera, Modificaciones etcétera, ¿no? de Dieta, hábitos, ablandadores de heces, hábitos cremas, defecatorios vía también, oral. ¿no? Es todo un paquete de tratamiento que se debe dar al paciente para ayudarlo antes de una cirugía, como Porque dice el claro, doctor, si ¿no? estas cremas que usan corticoides para ser antiinflamatorios pueden desinflamar Claro. algo, pero si está dilatado no va a Y hacer de nada con la ellas vas a dilatación, ¿no? encontrar un montón en el mercado. Por ejemplo, hay muchas que abusan del mentol, que son sustancias tópicas que da una sensación de frescura bruscamente, rápido, y el paciente se siente bien, pero eso es por un momento. Y lo que necesito es una crema que vaya directo al problema, que es la pared venosa. Una crema medicada con medicamentos que ataquen, que combatan esta inflamación de pared venosa, que ayuden el drenaje venoso. Medicamentos que funcionen, no mentoles, no hierbas, etcétera, que sí funcionan, por supuesto, pero es todo un complemento, ¿no? O sea, cremas medicadas con antiinflamatorios, con analgésicos también, y medicadas me refiero a antiinflamatorios de pared venosa, también complementándolos con, ¿por qué no?, con algunas hierbas que le gustan mucho a la Eso gente, ahora voy a preguntar cuando ¿sí? hablemos de mitos Que sí funcionan. del llantén y los baños de asiento. Pero ya, un paciente ha ido con ustedes, han intentado todas estas modificaciones de los hábitos dietéticos, de actividad física, etcétera, pero el cuadro no mejora y muy por el contrario empeora, como dice Luis, y hay un sangrado, hay mucho dolor y abultamiento, y ustedes dicen, bueno, aquí hay que intervenir quirúrgicamente, que puede ir desde, como nos dice Luis, hacer un corte y sacar ese trombo que está generando este cuadro agudo, o quizás una cirugía mucho más grande que sea la extracción de esto. Luis, ¿nos puedes contar cómo es esta que se llama trombectomía, sacar este trombo que generalmente se hace en un tópico, ¿no? Esa es una medida de emergencia que va dirigida a calmar un síntoma que es el dolor. Dolor intenso. El dolor intenso que trae el paciente. Entonces se pone un poco de anestesia local, se hace un corte. Pero ahí, ¿qué ha pasado? Un trombo ha dilatado
esta vena que se hincha tanto que duele muchísimo. Duele muchísimo. Ya. Es sumamente doloroso. Y el paciente dice que hay una bolita ahí que hasta la ha visto con un espejo extremadamente dolorosa y le dice al Morada. doctor, hagan lo que tenga que hacer, pero Morada. cálmeme esto, ¿no? Claro. ¿Y qué hace el cirujano? La medida de emergencia es eso que tú has mencionado, la trombectomía, que es hacer un pequeño cortecito, sacas el coágulo, baja el dolor. Tiene su bemol. El bemol es que cuando tú cortas un hemorroide, estás cortando algunos de los canales que hemos mencionado, pero todos los laterales están ahí todavía. Definitivamente, el cortarla, el drenar algo de los coágulos, porque no se drenan todos, baja la presión de todo esto y baja el dolor. La contraparte es que queda sangrando. Y el otro problema es que puede sangrar cuando el paciente llegue en su casa o al día siguiente y un sangrado que no pare y que lo traiga a la emergencia por un sangrado que lo obligue a una cirugía, ¿no? Entonces, lo que yo usualmente hago es trato de calmar el dolor, trato de ver si es que el paciente puede tolerar un manejo médico no operatorio y si es que lo puede llevar unos cuantos días. Depende mucho de si el paciente puede descansar, si puede parar su trabajo, de muchos factores, ¿no? Pero si no hay mejoría o si el dolor en ese momento de emergencia es muy, muy, muy intenso, la recomendación sería de una vez operar ese hemorroide y hacer una cirugía formal que incluye retirar ese paquete hemorroidal, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar, Julio, contigo de esta cirugía. Pero Lorena, como ginecobstetra, ¿ves estos casos de esta trombosis muy dolorosa durante el embarazo en el puerperio? ¿Lo ves? ¿O no tan común? Sí se ve, es menos frecuente, pero se ve y acá es lo que comentaban los doctores, ¿no? O sea, en muchos casos corriges el estilo de vida. En este caso, en los casos de las hemorroides del embarazo, sobre todo las del tercer trimestre, por presión, la causa la tienes y la causa no la vas a quitar hasta el posparto. O sea, la causa No va a se puede ser corregir. posparto. Entonces, si puedes, si no tienes una emergencia, posponer una cirugía, a ver cómo queda después del embarazo es una mejor opción, porque muchas, como comentábamos hace un rato, van a regresionar. Obviamente va a depender de qué tanta es la molestia, ¿no? Sí he tenido algunas pacientes que han tenido que terminar en una cirugía previa al parto Pero son pocas, ¿no? y es poco, También para felizmente. que muchas, Felizmente es muchas mamás poco. nos escuchan, No se sepan que asusten. sí, muchas pueden tener molestias hemorroidales, pero muy pocas llegan a estos Sí, extremos, ¿no? Incluso el trombo hemorroidal en gestantes en el tercer trimestre, como dice Lorena, son manejables y se pueden manejar con medidas no operatorias, esperar a que den a luz y ahí hacer una nueva evaluación y seguir esperando, Claro. porque inclusive la hemorroide que ha estado trombosada, con el tiempo va reabsorbiendo. Obviamente después de algunos meses queda pues un pellejito ahí colgado, se llama Un plicoma, plicoma, ¿no? es como una cicatriz, ¿no? Pero sí logra, como dice Lorena, regresionar. Claro. Personalmente, yo que tengo haciendo esta especialidad 30 años, tengo solamente 2 mujeres que he tenido que operar en sus últimos días, en sus últimos meses de embarazo, porque era una cosa, pues era una ciruela, ¿no? Y Claro. pues, pobrecita no podía, era una cara de dolor y era una imposibilidad de moverse. Entonces, solo tengo 2 mujeres gestantes operadas. Claro, Y poco en el 30 años, ¿no? resto, toditas han ido después del parto. Y de esas, las que han ido a cirugía, creo que contabas con los dedos, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. Julio, entonces ya este paciente recibió un tratamiento médico, como hemos dicho, quizás una cirugía de tópico para sacar el trombo, pasan los días, las semanas y empeora. ¿En qué consiste la cirugía? Que ya es en un quirófano con anestesia, etcétera. Bueno, la cirugía está destinada a retirar ese paquete. Uno de estos 3 paquetes o 2, ¿no? Claro. O los 3. Claro, está destinada a quitar el o los paquetes que más molestan. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque, como dice el doctor Belloni, tenemos 3 paquetes hemorroidales internos
que son los que crecen y molestan. A veces, gracias a Dios, uno más que otros, o uno solo es el que molesta, o dos. A veces, si tenemos mala suerte, los tres. ¿Y por qué digo mala suerte? Porque en una cirugía no deberíamos retirar todos los paquetes en un solo momento, porque imagínense, estamos hablando en un lugar anatómicamente que es con cilíndrico, ¿no? Con una piel, una mucosa, perdón, que ya tiene una dimensión X, y si hacemos una herida, al retirar la vena, retiramos también con un poco de mucosa, y retirar un paquete hemorroidal es diferente de retirar tres. Son tres heridas, tres cicatrices que van a jalar piel al momento de cicatrizar y se puede estrechar el ano. Entonces, a veces por tener muy buena voluntad o desconocimiento o estar en manos que no tienen mucha experiencia, le sacan los tres paquetes y finalmente terminamos con una estenosis anal. Estenosis es estrechamiento de la Se zona. estrecha, o pueden haber fisuras o incluso hasta problemas musculares si es que están mal operados, ¿no? Entonces, y aquí es muy importante señalar a dónde ir, porque muchos cirujanos, así como yo no entro en patologías o sistemas que no conozco, páncreas, hígado, estómago, etcétera, no me meto por ahí, me voy más por la cirugía colorectal. Muchos cirujanos generales operan esto como si fuera algo, bueno, muy básico, muy sencillo, ¿no? Como una apendicitis que le quitan la importancia. Sí, es algo sencillo que cualquiera puede hacer. No es así. Sí, claro, la mayoría de los casos se puede operar por cualquier cirujano, pero hay casos especiales que necesitan mayor atención y más conocimiento. O profesionales que se dediquen a esto. Por ejemplo, en el hospital tenemos, como es un hospital referencial, muchos pacientes que vienen de diferentes lugares, operados por otros lugares, incluso hospitales mal operados, ¿no? Entonces hay que saber dónde operarse, a quién acudir, y en la cirugía hay que tener conocimiento de qué hacer. De repente, en este caso, si tenemos las tres hemorroides, ir pues a las más grandes o las que más molestan y dejar la otra para un segundo momento. O sea, saber cómo operar y saber cuándo no operar también. Claro, o sea, la indicación. Es muy importante. Y la cirugía, redondeando la idea, es básicamente retirar el paquete hemorroidal y como dice el doctor, sí quedan bien porque ya se retiró el paquete hemorroidal. Entonces, no es que ojalá que vaya bien, que evolucione bien, pero si está bien operado y se ha retirado la totalidad del paquete, como debe ser, ya no debería molestar más. Por lo menos ese paquete no. Claro. Les voy a hacer unas preguntas sueltas que los tres pueden responderlas. Y nos decía Luis ahora de que muchas veces hay personas que tienen esta molestia de una bolita ahí que no molesta mucho, pero que no les permite hacer una adecuada higiene. Y antiguamente existían los bidets, ¿no? Que es esta ducha de agua. Ajá. O muchas casas tienen también la ducha manual. ¿Es una buena opción para las personas que tienen este tipo de molestias? Es la mejor opción. Es la mejor opción y no estar frotando el papel higiénico, Mira, ¿no? yo eso lo recomiendo bastante. Uno puede ir a estas tiendas grandes, Sodimac, no sé si puedo hacer propaganda, estas grandes, y comprar una ducha bidet, que no son muy caras. Y es fácil de instalar. 60, 70 soles, uno mismo las instala, con una llave abajo. Claro, y es lo mejor, porque realmente esa zona no debería limpiarse con papel. Todo el mundo cree, y en pandemia lo vimos, ¿no? Lo primero que hicieron la gente en pandemia es comprar cartones de papel higiénico. Yo no entiendo para qué. Esa zona debe limpiarse con agua. Claro, y si quieren usar jabón, usen jabón, pero con agua, no con papel. El papel, imagínense, lo que están haciendo es removiendo todo alrededor, limpiando y dejando rastros. Es como que yo siempre les digo a ¿Cómo lavarse la cara? A muchos padres, ¿no? Es como que de casualidad con la mano toco caca y me den papel higiénico para que me lave. No, me quiero lavar las manos con agua y jabón. Es lo mismo, vas al baño, haces, y limpiándote con papel te quedas contento. No, hay que limpiar con agua. Hay un detalle del papel higiénico, el que tienen los perritos inclusive. Todo el mundo busca el papel higiénico más suavecito, ¿no? Pero, a ver, si yo tengo una gasa y me froto la mano, no pasa nada. Si la froto 100 veces ya me va a estar molestando. Si la froto 1000 veces va a estar rojo, ardiendo y hasta sangrado puedo tener. Entonces, el papel higiénico, frota 1 o 2 veces, de repente no pasa nada. Pero el frote constante es como una pequeña lija, ¿no? Esa pequeña lija, bueno, en esa zona también hay vello. El papel higiénico también arranca algunos vellos y deja poros expuestos, que también podrían ser puertas de entrada para algún tipo de infección local, ¿no? Entonces, no es lo mejor. El papel higiénico debería usarse, bueno, si estamos fuera de casa,
en un baño y bueno, es lo único que tenemos. Pero si estamos en nuestra casa y podemos usar el chorro de agua, es lo mejor. ¿Y la secada con qué? Con papel toalla de cocina, de los rollos de la cocina por toques, sin frotar, es lo mejor que se puede hacer. Entonces, si uno está en casa o tiene la facilidad, usar chorro de agua, si quiere usar jabón, puede usarlo. Si hay bidet, mejor. Pero el papel yo lo recomiendo usar solamente cuando estás en un baño externo o en tu trabajo, en un centro comercial y bueno, pues lamentablemente tienes que usar el baño ahí y no tienes otra cosa. Claro, ¿no? es lo mismo que yo le digo a las mamás con sus bebés, porque un bebé que hace caca 6, 8 veces al día y hay que limpiarle esa zona constantemente y venden los pañitos húmedos que son papeles humedecidos, al final van a inflamar la piel de esa zona. Siempre les decimos que usen algodón con agua tibia y que el pañito lo usen eventualmente cuando salen, si están en una sala de embarque o vinieron a la consulta, pero no en el día a día. Entonces, este mismo principio se aplica para la higiene. Ahora imagínate que ese paciente o esa persona tenga un problema hemorroidal y estás todo el día frotando con papel higiénico, peor, ¿no? Lorena, ¿y a las gestantes también les das recomendaciones de higiene, tengan o no tengan? O sea, les dices que procuren usar una ducha. Mira, imagínate que para empezar para las mujeres es un poquito más difícil porque la cercanía de la vagina Claro, al ano 2 centímetros o 3 centímetros a lo mucho, y eso hace que sea muy difícil limpiarse, no solamente cuando vas a hacer deposiciones, sino también cuando haces pis. Y en verdad, a todas las mujeres les tratan de enseñar, siempre límpiate de adelante para atrás, y todo el mundo le dice, límpiate de adelante para atrás. No hay cosa más difícil que hacer eso. No hay forma, párate, y encima embarazada, párate y jálate de adelante hacia atrás. Eso no se puede, o sea, es bien difícil. De verdad que es bien difícil. Todo el mundo dice hay que hacerlo. Pero los toques es una buena opción y la verdad yo, o sea, ya bueno, con agua, pero también siempre tratando de ir de adelante hacia atrás también, porque la cercanía puede hacer que te... claro. Ya en el embarazo, la verdad es, límpiate como puedas. O sea, es difícil, ni Porque a veces hay siquiera agua, es recomendaciones complicado. que están escritas, pero en la práctica no Sí, son fáciles de claro. cumplir. Esa es una de esas. A mí. Sí. Dime. Como la recomendación de la aplicación de las cremas, ¿no? Es bien fácil decir, cómprate esta crema y aplícatela 3 veces al día. Sí, ¿cómo? Y cuando el paciente va a la farmacia y compra la crema, encuentra un dispositivo del tamaño tapa el del dedo lapicero. medio de su mano, con un hueco y no sabe qué hacer y se asusta, dice, me van a violar. Le Exacto, tapa el hay que lapicero. botarla a la basura. Eso no se debe Hay usar. que explicarle bien al paciente cómo usarlas, ¿no? ¿Y cómo debe usarla? En la yema del dedo. Y solamente externamente. Ese aplicador hay que botarlo a la basura. Yo no sé para qué existe. Buen punto, porque vienen con un aplicador que es gigante Y que tiene lleno de huecos. y en punta, ¿no? Sí, que asusta. Otro mito. Entonces, a las personas que sufren de este tipo de patología hemorroidal les dicen que no coman ají, que no tomen alcohol y algunas otras restricciones. El ají, Luigi, Es irritante el ají, el rocoto. ¿es verdad Lo- que pica arriba y abajo? Nunca me ha picado abajo, no como ají, pero es lo que la gente O sea, dicen usualmente que pica dice, 2 ¿no? veces, Pero ¿no? sí, El pero rocoto. sí es irritante. Es conocido que es irritante. Y dentro de los licores, el vino que parece más inocuo, aparentemente es más irritante. O sea, los pacientes que son tomadores de vino son los que se quejan más de dolor e inclusive sangrado después de tomar varios vinos, Claro. ¿no? No así una cerveza parece ser más inocua, pero la recomendación es bajar los licores a la mínima expresión y obviamente los irritantes tipo ají, rocoto, esas cremas que son picantes y el exceso de condimentos, pues exceso de comino, pimienta. No te voy a decir que se cocine sin ningún condimento, porque no es el caso tampoco, pero si podemos quitar el ají, el rocoto y los licores ya es bastante. Julio, y sobre todo en esos días que estás en el periodo agudo. ¿no? Claro, O sea, porque sobre todo en la etapa que no se aguda. entienda que el que le guste el vino no lo tome nunca, sino en esos Correcto. días que la estás pasando mal, estás en Correcto. tratamiento. Hay muchos factores que corregir en el estilo de vida, pero hay factores que el paciente no va a querer corregir, como fumar, tomar, comer ají, un buen ceviche, una buena mariscada. Pero por lo menos en la etapa aguda, esos factores muy irritantes sí hay que modificarlos, ¿no?
El cigarro también es un factor importante. Claro, el tabaco, ¿no? Otro mito, los baños de asiento o los baños de asiento con llantén, ¿funcionan, Julio? Sí, sí, y lo he comprobado con pacientes, un montón, que vienen muy agradecidos, ¿no? Pero hay que saber cómo hacerlos. Hace un rato conversaba con la doctora Campodónico de eso, los baños de asiento. El problema es que en la preparación del baño tienen altas temperaturas, ¿no? Ya sea la hierba que quiere usar el paciente, yo en lo personal recomiendo el llantén porque sí he visto que funciona. Hay que poner en una bandeja donde uno entre, ¿no? Pues hay que ser Una batea grande. hay que ser exacto, hay que ser claro con uno mismo, una batea grande, ¿no? Como en mi caso tienes una batea bien grande, donde yo pueda sentarme, una tina, echar estos atados de llantén que venden en cualquier lugar, en el mercado, los mercados generalmente, agua hervida para que funcione y libere estas sustancias que tienen estas hojas, pero no se sienten hasta que se enfríe, por O sea, favor, porque el si baño se sienta de cuando está asiento caliente va a con ser peor. llantén, claro, se usa el agua caliente para Liberar. liberar el llantén, pero la usas cuando ya está fría. Claro. Y además Correcto. el Tiene que frío, ser con agua fría. el frío se inflama. Sí. ¿no? Siempre fría, por favor, que no se metan al agua Entonces, caliente. baños de asiento de agua de llantén fría. Ese es un detalle importante, porque si tú buscas baños de asiento en internet y pones las imágenes, hay Tibio, una dice, imagen agua que tibia. hasta vapor sale. Eso es un error. Entonces, imagínate que tú estás martillando un clavo y te chancas el dedo. ¿Te vas a poner agua caliente o agua fría helada? Y si te salpica aceite caliente cocinando, ¿te vas a poner agua fría o agua caliente? Igual abajo, pues. Claro, hay que apagar el incendio. Hay que apagar el incendio. Y estos baños de asiento se recomiendan que por media hora, 2 veces al día, 20 minutos, 20 más minutos, o menos. Dos, Sí. 3 veces, ¿no? 2, 3 veces al día, sobre Puede- todo en esta etapa aguda, ¿no? Puede ponerse sal también, un poquito de sal. poquito de Yo sal. recomiendo poner un poquito de sal. Una ¿Cuánta sal? Entre 1 y 2 cucharaditas por cada litro, que es lo que asemeja más o menos un suero fisiológico, ¿no? Ya. Que ayuda, es un poquito Entonces, de manera astringente, práctica, ¿no? para quienes están viendo y en este momento están encontrando una salida, se compran un atado de llantén, lo pueden hervir en 1 litro de agua y cuando ya está la esencia, que enfríe, lo echan en una batea grande y si quieres le echas un poquito más de agua, ¿no? Y te sientas ahí unos 20 minutos. Un atado es, para que tengan la idea, como un ramo de flores que le entrega la enamorada, ¿no? Así, un atado. Son Que tiene un hojas. montón de tallitos. Ya. Lo que tienen que agarrar es 3 o 4 tallitos y cada tallito tiene 2 o 3 hojas. Eso lo echan ahí. Y una tetera de agua caliente, más o menos a una altura de unos 4 o 5 centímetros, para que se hagan la idea, cuando se sienten, el agua sube un poco y que cubra la zona de la mitad de los glúteos, más o menos, ¿no? Y ahí se sientan, antiguamente decíamos, leas un periódico, pero ahora ya no, la gente no lee, léase sus WhatsApps, ¿no? La doctora Campodónico va a leer, contestar todos sus WhatsApps, unos 20 minutos más o menos, y es suficiente. Entonces, es cierto. Entonces, hasta ahora está bueno usar las duchas o los bidets. Los baños de asiento con llantén son buenos. El ají, el alcohol y el exceso de condimentos, sobre todo en la etapa aguda, es mejor evitarlos. Y si sufres de esto constantemente, tampoco abusar en el día a día de estos productos. Claro. Pero hay una pregunta que queda en el aire. Hemos hablado de los plexos, los paquetes hemorroidales, etc. ¿Y para qué están ahí estos paquetes hemorroidales? ¿Para qué sirven? ¿No? Porque muchos dirán, entonces, ¿para qué hemos nacido con eso ahí? Si cuando me operan me los quitan, ¿por qué no me los quitan cuando soy chico? Y lo que pasa es que acuérdense que nosotros venimos de una evolución, ¿no? Entonces, antiguamente parece que nosotros estábamos en 4 extremidades al suelo, ¿no? Y entonces al momento de erguirnos, la anatomía ha ido cambiando. Y así como muchos órganos se han ido acomodando a esta bipedestación, las hemorroides es como el final del flujo sanguíneo del tubo digestivo, ¿no? Y además que también es eso, es el final del tubo digestivo, el cambio con el sistema venoso tegumentario de la piel. Entonces ahí hay como una angulación, por decirlo así, práctico, donde se congestiona la sangre, ¿no? Y es el punto donde termina la última presión venosa en el tubo digestivo, ¿no? Hemos pasado casi 1 hora hablando de hemorroides. Hemorranas. ¿Por qué le decían hemorranas? Eso, se dice hemorranas, ¿no? Almorranas. Almorranas. Los viejitos le dicen Los así. viejitos le dicen almorranas, ¿no? Pero se están refiriendo a todo esto que estamos conversando. Entonces, para terminar,
3 puntos fundamentales. El primero es que existe una tendencia familiar. O sea, ustedes ven que si trataron a la mamá, los hijos tienen mayor probabilidad de tener, o es que se heredan los hábitos, se heredan los estilos de vida, la dieta. ¿Hay algún problema de deficiencia venosa que condicione esto? Es más, yo diría más el estilo de vida, los hábitos, Eso ¿ah? es lo que se Porque hereda. cualquier persona puede tener. La Cualquiera, verdad que ¿no? hay gente saludable que también tiene. ¿El sobrepeso se asocia con hemorroides? ¿O la Sí, obesidad? también, ¿No? sí, Porque sí, se asocia sí. con todos estos estilos de vida, Sedentarismo va de la mano de con... dietas ultraprocesadas, Exacto. sedentarismo. Bajo en fibras. Y es todo un paquete. El segundo punto que hay que dejar también claro es frecuente las recidivas, o sea, te operaron y que se vuelva a complicar. Entiendo que si no corriges los hábitos, ¿no? Sí, pero ahí va la explicación que dio Julio. O sea, cuando tú operas un paciente de hemorroides, eh, si sacas 2 paquetes y dejas un tercer paquete, porque si el tercer paquete está normal, no tienes por qué tocarlo. Claro. O si está un poquito crecido y no causa molestia, en realidad no hay por qué tocarlo. Ese que queda puede a futuro dar problemas, la respuesta es sí. ¿Quién te lo puede garantizar? Nadie, ¿no? O sea, todos tenemos apéndice, pero no a todos nos da apendicitis. Igual las hemorroides, todos tenemos hemorroides, pero no todos tienen molestias de las hemorroides. Y el día que hay problemas con las hemorroides habrá que ver en cada caso particular si es que es quirúrgico y dentro de la operación, si sacamos 2, si sacamos 3, ¿no? A veces sangran los 3, hay que sacar los 3, pues, ¿no? Pero si no, si podemos preservar tejido, hay que tratar de preservar tejido, ¿no? Y el último punto es que es una patología que, como nos decía Luis en algún momento, siempre está asociada con la vergüenza, ¿no? Entonces, muchos dirán, no, no es común, si yo no he escuchado que nadie de mi entorno lo tenga, pero los médicos sabemos que eso no es verdad, porque a nosotros sí nos cuentan, y si uno toma al azar 20 personas de tu entorno de amigos, sabes que la mitad han tenido problemas de este tipo, ¿no? Entonces, sí está bueno que se hable sin vergüenza, sin burlas, que la gente modifique hábitos. Entonces, Julio, ¿qué consejos darías? Y después tú, Lorena, a las gestantes en general, a la gente que no lo tiene y para que no lo tenga, y a las que han sufrido de esto, ¿qué cambios en su vida deberían hacer? Eso es verdad. La patología hemorroidal está más presente de lo que ustedes creen. ¿Y quién lo sabe? El médico. Porque uno es el que recibe esta consulta, ¿no? Lo que pasa que por el el entorno social, educativo, tenemos vergüenza de mencionar este problema, pero eso es un problema más como decir tengo dolores de cabeza, tengo, no sé, tal o cual afección, tengo patología hemorroidal, no sé por qué habría que tenerle vergüenza, ¿no? Pero bueno, sí, y eso hace que el paciente muchas veces demore mucho en acudir al Demoran en ir médico. a la consulta, Demoran ¿no? hasta años, ¿no? Cuando Y ya se no pueden más. medican en la farmacia con lo que le dijo la amiga o el amigo, o yo leí en tal sitio, y ahora que hay internet, peor todavía, ¿no? Entonces muchos se automedican o se medican mal y pierden un tiempo valorable, lo que se pudo haber solucionado el problema médicamente o cambiando estilo de vida simplemente sin Claro, llegar a una cirugía. Y Lore, y a las gestantes o las mujeres que piensan, ¿qué les dirías como para probablemente bajar el riesgo? O sea, primero, como para terminar lo que decía Julio, yo lo veo desde el punto de vista de las mujeres. No sé, calculo que será igual con los hombres, pero no soy hombre. O sea, a mí me daría un montón de roche ir a enseñarle el poto a Vergüenza. alguien. Sí, un montón de vergüenza ir a enseñarle el poto a alguien, literal. Entonces yo creo que eso le debe pasar al 90% de las mujeres. O sea, debe ser un poquito diferente que ir al ginecólogo. Más vergüenza debe darlo de atrás. Entonces, igual que sepan que es súper frecuente y que probablemente la primera persona que la vaya a hacer el gine, pero eventualmente van a terminar con ellos o con otro médico Especialista. que es especialista y que va a manejar mucho mejor el problema. Seguir insistiendo en el tema de la alimentación, que es complicado en el embarazo, porque es difícil,
por lo que te provoca, por los antojos, etcétera. Actividad física siempre, no restringir, mucho consumo de líquidos, no tenerle miedo a la medicación adicional, lo que hablábamos, ¿no? Bueno, y siempre preguntar, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros asumimos como normales Claro. y Y Lorena, como este podcast lo ven en Latinoamérica, aclaremos que para los peruanos Roche es es vergüenza vergüenza. y Poto es la pompis, ¿no? Aquí en Perú decimos poto a las pompis y tener Roche es tener vergüenza, ¿no? Pudor. Finalmente, Luis, ¿alguna recomendación que quisieras dar? Bueno, en cuanto a lo que he estado escuchando, a consulta médica, ¿no? Efectivamente da vergüenza y a nadie le gusta ir al médico para que le examine esta parte, ¿no? Y sobre todo entre chicas o entre mujeres, ¡ay, qué vergüenza! Voy al doctor, que me va a ver. Pero bueno, para nosotros los médicos, en general, de todas las especialidades, cuando estamos frente a un paciente o a una paciente, estamos trabajando y frente a un trabajo, ¿no? Y alguien está viniendo a nosotros como que vas al mecánico a llevar tu carro. Estamos viendo un problema, no estamos viendo a una persona, a una silueta. Yo puedo ver de repente a Miss Perú. En ese momento para mí no es Miss Perú, para mí es un paciente que tiene un problema. Una dolencia. Y estoy mirando el problema, no estoy Claro, mirando a la Miss, ¿no? claro. Eh, Se va la Miss de mi consultorio y yo me quedo callado la boca, porque yo no le cuento ni a mi esposa ni a nadie, vi a fulano o a mengano, Eso es importante, ¿no? ¿no? Esta He, confidencialidad que tenemos los he médicos. tenido muchos pacientes, amigos, amigas de mi esposa, y ellas se han enterado por ellas mismas, no por mí. Claro, Entonces, hay un secreto que tenemos que saber guardar y que de hecho guardamos con respecto a la persona que vemos. Yo puedo ver al presidente del país, pero me quedo callado. claro. Y no estoy viendo al presidente o a la presidenta en este caso, estoy viendo un problema, una dolencia, algo que le duele, algo que le causa dolor, ¿no? Que no la deja vivir. No estoy viendo a una persona como tal. Entonces, yo creo que en la actualidad se habla más comúnmente, oye, me voy a hacer una colonoscopía. Antes era un tema de vergüenza Sí, también, había ahora mucho es tabú. mucho menos vergonzoso. Sí, Pero ahí van al gastro y sin ninguna vergüenza, o bueno, con menos vergüenza tal vez, se dejan hacer la colonoscopía, ¿no? Comparémoslos más o menos con esto. O sea, vamos porque tenemos que tener un control, porque tenemos que una consulta o algo, y en ese momento nosotros somos médicos, no somos una persona, no somos ni siquiera un amigo. O sea, mi amigo puede venir a buscarme a mí. En ese momento yo soy su médico. claro. Sale a la consulta, sigue siendo mi amigo, me junto con la promoción del colegio y en mi promoción nadie sabe que yo lo vi. Nadie lo sabe. Entonces yo creo que eso podríamos decir de nosotros los médicos a la gente en general. Vayan con confianza, vayan sabiendo que lo que ustedes nos van a contar se quedó ahí. Claro. Gracias, Luis. En realidad, gracias a los tres por haber compartido sus conocimientos, por sembrar calma. Y los encuentran a los tres aquí en la Clínica Delgado, a Luis Belloni, que es, ya dije, cirujano, se dedica mucho a la patología eh, de colon, coloproctología, a Lorena Campodónico, ginecobstetra, que ya estuvo con nosotros, y a Julio Rivara, mi hermano, que también es cirujano, con mucha experiencia en patología y coloproctología. Y a todos ustedes espero que hayan aprendido mucho, que hayan también aprendido a perder la vergüenza de estas molestias, a ponerse en buenas manos, a tener buenos hábitos que ya los aprendieron. Los invito a suscribirse en el canal, a comentar y también a sugerir temas y sugerir invitados para próximos episodios. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, doctores.